Bueno, vamos a hablar de la psicología social de la educación. Y aquí, como hemos visto, la psicología social de la educación se centra en lo que denominamos proceso educativo. Proceso educativo donde se da tanto la enseñanza como el aprendizaje para adquirir un tipo de formación. Es un proceso social. Sabemos nosotros que la educación es un proceso social. El mismo Vygotsky nos lo establecía, que incluso el lenguaje es una herramienta importante en la comunicación y que los procesos sociales, el proceso en el cual un individuo interacciona con otros, se alcanzan aprendizajes importantes. Por eso él mencionaba la parte de lo intrapsicológico y lo interpsicológico. Lo interpsicológico hablamos de procesos internos y lo intrapsicológico el proceso en el cual yo interacciono, pero también comparto mis conocimientos que están en lo intrapsicológico. Nos dice, el proceso educativo como proceso social, las interacciones que implican y el contexto en el que se produce. Cómo es importante para la psicología social de la educación estudiar el contexto dentro del cual se llevan a cabo las interacciones o el llamado proceso social que nos va a llevar a un acto educativo. Es decir, es aquella disciplina que estudia las interacciones y los productos sociales en el contexto de situaciones y problemas educacionales, centrando principalmente su atención en las organizaciones educativas como la escuela, entre otros. Entonces, la psicología social de la educación se va a centrar en instituciones u organizaciones escolares. Recordemos que en toda institución u organización escolar existe lo que es procesos de interacción, existe lo que es un proceso educativo, existen actores educativos que movilizan lo que es la parte del proceso de enseñanza-aprendizaje. Nos dice, se trata de toda una visión del proceso educacional a través de los ojos de un psicólogo social. Ahora, en esta parte nos establece lo siguiente. La psicología social aporta a la práctica educativa y contribuye a esta por ser la única rama de la psicología que estudia los procesos interpersonales, ya que los fenómenos y procesos educativos son eminentemente dados por las relaciones con otros. Y esto es muy cierto. Cuando vemos un niño pequeño, unos 2 años, y vamos viendo lo que es su desarrollo a partir de que comienza a aprender a interaccionar con otros niños, vemos que su proceso de aprendizaje va desarrollándose a pasos gigantes. Por ello es la importancia de lo que es la parte de la relación con otros, de la interacción con otros. Esto nos basa mucho lo que es el constructivismo, esta teoría psicológica que nos establece la importancia de generar el pensamiento a través de la parte de lo que es la interacción con otros individuos. De hecho, ustedes a veces en el salón de clase llegan a aprender más que estando estudiando solos en casa. ¿Por qué? Porque al momento que se da la interacción se empiezan a compartir ideas, pensamientos, empiezan a surgir lo que es un mayor aprendizaje, y esto lo establece de igual forma la psicología. No podemos separar al hombre de ser un ser individual a ser un ser social, y dentro de ese rubro de ser un ser social lleva a cabo el proceso de aprendizaje a través de la interacción. Bueno, como siguiente punto nos dice, no obstante, para que esta nueva rama pueda consolidarse, es necesario que, en primer lugar, esta salga del ámbito académico y se traslade a lo cotidiano. Y por otro lado, existe una estrecha relación entre los profesionales de la psicología social y de la educación. Es importante que se trabajen los especialistas de la educación con la psicología social, ya que la psicología social a nosotros nos va a aportar todas aquellas teorías dentro del cual se lleva a cabo el proceso de interacción o de socialización que ayuda a gestionar o a desarrollar aprendizajes. La educación tiene una importancia esencial y primaria en la creación de una cultura nueva. Los cambios fundamentales suelen ocurrir cuando a la vez que nos capacitamos en diversas prácticas y disciplinas, también lo hacemos para estar despiertos a los procesos de nuestro propio pensamiento, sentir y hacer. Entonces, la educación es un proceso elemental en el ser humano y es la misma educación la que hace que una cultura vaya modificándose, vaya desarrollando. Como siempre le he dicho, entre mejor educación tengamos, mayor desarrollo se va a presentar. Ese es un punto muy importante que también la psicología social lo entiende. Entre mejor educación,
mayor proceso de desarrollo. Y ciertamente la educación es la que crea las nuevas culturas. ¿Qué es eso de nuevas culturas? Las nuevas formas en que los individuos piensan, conceptualizan las cosas, actúan, entre otros aspectos. La raíz de la palabra educación es educar, literalmente conducir hacia adelante o extraer algo que está potencialmente presente, emerger del estado de potencialidad para hacer realidad manifiesta. Creemos entonces que en lugar de hablar de educare, es mejor emplear el vocablo educare más ligado a este último, a la idea de tender a una mano, sacar de ahí o producir fuera de ahí. Podríamos agregar que una educación verdadera es aquella que no cesa de someter a la innovación y a la transformación. Entonces, esta parte de la educación dentro de la psicología nos va a ayudar a entender cómo este proceso nos ayuda a evolucionar, nos ayuda a innovar, pero ese proceso va a ser aún más certero, aún más desarrollado si se da dentro del contexto mediante la interacción. Pero como vimos en el video anterior, tiene mucho que ver cómo se conceptualiza la educación en los contextos para saber cómo se trabaja y cómo se idealiza. Lo cierto es que la psicología social de la educación nos va a ayudar, sí, a entender el proceso educativo a partir de procesos sociales, de procesos de interacción, de estudio de contextos. Se va a centrar en estudiar instituciones educativas, cómo se desarrolla el proceso de enseñanza-aprendizaje para poder conceptualizar en sí el término educación y el impacto que tiene dentro de lo que es una sociedad.